Hola, ¿qué tal desde donde estén? El tema en el Caribe está muy intenso, muy intenso. Y además con toda razón. Estamos viviendo quizás, el desmembramiento del tejido narcopolítico que se ha construido durante muchísimos años a la sombra de falsas consignas sobre el socialismo. Lo que eran suposiciones y conjeturas ahora son pruebas y evidencias que los periódicos y los noticieros están soltando como proyectiles de alto impacto. Pero si nos detenemos a enlazar todos los puntos, y aquí viene lo interesante, nos podemos dar cuenta que hemos sido carnada de una minoría por décadas, en el caso de los latinos que pertenecemos a este triángulo macabro, y que el sistema montado por estas dictaduras es digno de una serie de Netflix. Antes de seguir, voy a hacer una pequeña aclaración. eh, Debido a mensajes que he recibido en las redes sociales, mensajes sin ningún tipo de malintención, al contrario, y agradezco ese tipo de mensajes, con preguntas, incógnitas, propuestas, aliento, etcétera. Pero tengo que aclarar, y más, viendo la naturaleza de este video, que yo no soy periodista, yo no doy premisas, yo no doy noticias, yo sigo noticias. Yo busco eh, en los medios serios y medios importantes, y a partir de ahí genero o hago un análisis, una reflexión eh, de lo que está sucediendo. Entonces, por ahí va la cosa, ¿no? Digo, respondiendo a mensajes que me han llegado sobre propuestas de temas, sobre preguntas respecto a ciertas noticias. Entonces, yo soy un consumidor más que luego viene a esta plataforma, la plataforma FDH, el periódico, el canal, etcétera, y desglosa eso, ¿no? Recuerden que la premisa de la plataforma es pensar como entretenimiento. Y el periódico se enfoca a eso, a pensar, al análisis y la reflexión. Entonces nunca vas a encontrar acá una suposición, un, una premisa sobre un tema de ninguno, ni de política, como el video de hoy, ni de fútbol o deporte. O sea, nunca van a ver un video o un artículo que hable sobre los posibles fichajes del Milan o tal fichaje ya está a punto de darse. No. Cuando se dan los fichajes, en ese caso, yo analizo los fichajes ya una vez oficializados. Y así en cada uno de los temas, con reflexiones y motivación también. Todas las bases y los sustentos son en filósofos, en psicólogos de renombre con sus publicaciones y que además se citan. Y en política exactamente lo mismo. Yo no doy premisas, yo no invento historias, yo no hago conjeturas. Agarro lo que ya otros medios desglosaron y expusieron y lo analizo desde mi punto de vista. Entonces, insisto, gracias por los comentarios que me han llegado y las preguntas en redes sociales, pero va por ahí la cosa, ¿no? Pensar como entretenimiento. Y toda la idea de la plataforma se basa en que no solo hay que eh, saber la noticia, sino hay que entender la noticia. Entonces yo lo que hago o lo que trato de hacer es entender la noticia. Entonces a partir de ahí vamos a continuar con el video que está sumamente interesante y que esto va a dar consecución a un escalonado de otros temas que están muy relacionados al respecto. Y vamos a partir de la noticia de hace unos días, pocos días apenas, que fue la incautación de un buque fantasma cargado de petróleo en el Caribe, cercano a las aguas venezolanas. Y esta es solo la punta del iceberg de todo lo que está detrás. Este episodio, la incautación de este buque fantasma, simplemente muestra cómo Venezuela se convirtió en lo que es denominado por muchos medios un narcorrégimen o un narcoestado, que además transforma oro y petróleo en poder político, en opresión política más bien. Un sistema que creó su propia economía paralela con rutas, bancos flotantes y dictaduras aliadas que sirven como puertos y lavadoras de dinero. Y además, lo que está sucediendo y lo que sucedió también muestra cómo frente a ese entramado
Estados Unidos ha decidido pasar de sanciones en papel a abordajes navales en alta mar. O sea, pasó a una política agresiva donde está empezando a utilizar la fuerza para ejercer presión y desplazar todos estos movimientos ilegales que se dan en la región precisamente y que obviamente debilitan su poder en la zona. Skipper, que fue este buque fantasma que fue incautado hace apenas unos días, pertenece a una categoría que la verdad es bastante inquietante, es la llamada flota en la sombra, que son los superpetroleros viejos, sin seguros confiables, que cambian de nombre y bandera constantemente. Es como si agarraras un auto ya casi chatarra, y le vas cambiando la placa cada vez que das un viaje, ¿no? Y que luego esto hace que apaguen deliberadamente los sistemas de rastreo de estos barcos para desaparecer del mapa cuando cargan petróleo que está sancionado. Antes, este mismo buque, Skipper, se llamaba Adisa y ya había movido casi 13 millones de barriles de crudo iraní y venezolano desde el año 2021. Estaba bajo sanciones de Estados Unidos por sus vínculos con el cuerpo de guardianes de la Revolución Islámica de Irán y con Hezbollah. Cuando fue interceptado en aguas internacionales frente a Venezuela, llevaba entre 1.1 y 1.85 millones de barriles de crudo venezolano, con un valor que podía llegar a los 100 millones de dólares, esto según medios que han reportado la noticia. La operación no fue menor, de hecho fue bastante llamativa y lo vimos en las imágenes y los videos que publicó Estados Unidos al respecto: helicópteros, comandos navales y respaldo de portaaviones, el US Gerald Rifle, en toda esta intersección. El buque navegaba bajo la bandera de Guyana, pero el propio gobierno guyanés aclaró que nunca estuvo registrado ahí el barco. Y es típico de este tipo de operaciones. Es una identidad falsa, como casi todo lo es en este circuito que maneja Venezuela y otros países. El destino que señalaban las fuentes era Cuba, parte de una red que abastece a la isla con crudo venezolano e iraní y que luego recoloca una posición en el mercado negro internacional. O sea, Cuba, que es partícipe de esto de hace tiempo, no es de ahora, se apropia, o sea, toma una parte del de ese petróleo para reabastecer un poco el sistema energético colapsado y para luego operar con todo su aparato de dictadura y de régimen, ¿no? Todo su aparato militar. Ahora, según análisis que coinciden, este petróleo se revende desde la propia isla hacia intermediarios en Asia, donde el crudo se mezcla, se lava y su origen termina en refinerías chinas con grandes descuentos, y por eso también estamos viendo estos pronunciados bastante medidos pero llamativos de China y de países como Rusia también. Caracas y La Habana, de hecho, lo llamaron piratería internacional y robo descarado. Y esto, por supuesto, esto hace notar y se nota cómo les golpea que ahora no puedan hacer negocios turbios sin oposición, ¿no? Así al libre albedrío. Washington respondió, como era lógico, que el barco está sancionado, ya estaba sancionado, que se usó para financiar organizaciones terroristas y los barriles serían tomados por Estados Unidos tras un proceso judicial. El Skipper no es un caso aislado, es una radiografía de todo lo que viene sucediendo desde hace un tiempo y que explica un poco cómo Venezuela y cómo Maduro ha mantenido su poder y su represión a pesar de las sanciones que tiene implementada Venezuela. Y también explica un poco, aunque insisto, esto solo es la punta del iceberg, esto explica un poco cómo Cuba y cómo la pequeña cúpula comunista, sostiene su vida de empresarios del primer mundo. Antes de perfeccionar el esquema con el petróleo, el régimen de Maduro experimentó con el oro del famoso barco minero del Orinoco. Noticia que ya está bastante cubierta, pero que muchas veces los medios no conectan con lo que está sucediendo ahora. Y
es muy importante establecer esa conexión porque de ahí nace y de ahí parte todo y de ahí empieza a sostenerse toda esta rueda y toda esta estructura, todo este tejido que ha armado Maduro y compañía. De hecho, tenemos un video sobre eso donde no hablamos específicamente sobre el oro, pero sí se explica un poco la operación y cómo nace y cómo se da. También en el artículo de este mismo video en la web está un poquitico más explicado. Pero básicamente hay una región vasta en el sur de Venezuela que se transformó en una zona de extracción, una zona de extracción ilegal controlada por militares, grupos armados irregulares, bandas criminales y lo que es el colombiano. De allí salen grandes cantidades de oro en el año, entre 50 y 75 toneladas según algunos medios, pero esto es solo una fracción de lo que aparece en cifras oficiales. Entonces el oro se convirtió en un medio ideal para esta economía ilegal, esta economía criminal. ¿Por qué? Porque concentra mucho valor en muy poco volumen. Y además se transporta con relativa facilidad. En avionetas, se funde, se reetiqueta y se vuelve casi imposible de rastrear luego. Entonces se convirtió en una moneda directa para pagar a militares, funcionarios y redes de lealtad interna dentro de lo que es Venezuela. El problema para el régimen de Maduro no es extraerlo, sino sacarlo del país. Y entonces ahí, ¿no?, donde entra la necesidad de borrar el origen y convertirlo en divisa utilizable en el sistema internacional, es ahí donde entran las alianzas políticas que tiene en la región. Hay un caso que detonó todo esto, caso conocido y que muchos medios cubrieron, insisto, pero que vale la pena de rescatar para conectar todos los puntos, que es el caso de las Islas Caimán en el año 2019, ¿no?, donde hubo toda una movida de oro ilegal que se logró destapar por mediación de una avioneta. Ese caso, insisto, es muy llamativo. Si lo googlean les va a salir con relativa facilidad, sino en este mismo artículo está también explicado de manera un poco más detallada. Ahora, en un momento, las estadísticas oficiales de un país específico empezaron a inflarse respecto al oro y que empezaron a explicar un poco la conexión y toda la red que tienen las dictaduras del Caribe. Lo que ocurría era que el oro venezolano entraba a Nicaragua, se nacionalizaba mediante empresas vinculadas al círculo de Daniel Ortega, que luego vamos a hacer otro video sobre estas conexiones un poco más, digamos, un poco más desglosadas, pero específicamente en lo que es Maduro, Ortega, los Castros, Díaz Canel, o sea, ¿no?, en ese triángulo específico. Este oro se nacionalizaba mediante estas empresas vinculadas a lo que es Daniel Ortega y su familia. Y luego se exportaba como oro nicaragüense hacia diversos países, Emiratos Árabes Unidos, Suiza, Turquía, el propio Estados Unidos, India, según la región. Y esto tenía como diferentes movidas que, insisto, están explicadas en varios medios. Pero si quieren tenerlo todo, como todo el conecto, ahí pueden leer la web. Este esquema de limpiar, de blanquear, por supuesto, beneficia a ambos regímenes. Ortega recibe comisiones, capital, un flujo adicional de riqueza para su propio entramado político familiar. Y Maduro convierte oro sancionado en divisas limpias, altas para circular sin llamar tanto la atención. Las cifras oficiales nicaragüenses se inflaban y el origen real del metal quedaba en la sombra. Esto no es más que un pacto mafioso que utilizaba la fachada de un Estado soberano para blanquear recursos de otro Estado soberano. En el plano geopolítico, el oro servía también como medio de pago hacia Irán, triangulando con Turquía y Emiratos, y como fuente de enriquecimiento personal para familias en el poder, incluida por supuesto la Ortega, cuya fortuna, según diferentes medios, se calcula en miles de millones de dólares. El laboratorio de oro dejó claro el camino a seguir: extracción depredadora, triangulación con aliados políticos, uso
de plazas financieras internacionales, enriquecimiento personal y financiamiento del aparato represivo. Un círculo sádico pero perfecto. Una vez probado el modelo, la pregunta fue obvia. ¿Por qué no escalarlo al recurso que históricamente ha sostenido a Venezuela? El petróleo. El petróleo repite el mismo guión del oro, pero ya a una escala industrial. Es voluminoso, visible, difícil de esconder, pero es la columna vertebral de la economía venezolana. Entonces, durante décadas, más del 90% de los ingresos por exportaciones del país provinieron precisamente del crudo. Hoy, con exportaciones en el orden de 900.000 a 950.000 barriles diarios, ese flujo sigue siendo vital para pagar el aparato militar y de seguridad, que luego vamos a hacer un video explicando cómo la inteligencia cubana ha sido artífice prácticamente de lo que es hoy el aparato en Venezuela con Maduro y el aparato en Nicaragua con Ortega. Un solo buque como el Skipper puede cargar crudo valorado en hasta 100 millones de dólares, equivalente a una fracción relevante de las importaciones mensuales de bienes del país. Economistas han advertido que si Estados Unidos lograra incautar apenas un buque al mes, el impacto sobre los ingresos petroleros podría empujar a Venezuela a una nueva recesión severa. No es un simple juicio retórico ni es una intuición. Es aritmética aplicada a un régimen con muy poco margen de operación. Por supuesto que el crudo venezolano sancionado no puede venderse fácilmente en el mercado formal. Y aquí entra en escena un actor que lleva años siendo socio político y de inteligencia del chavismo: Cuba. La isla se convierte en puerto, pantalla y plataforma de reventa. Históricamente, Cuba se benefició de siempre del petróleo venezolano subsidiado. Con el endurecimiento de sanciones y la pérdida de proveedores alternos, el esquema, por supuesto, tuvo que mutar. Un buque carga crudo en instalaciones de PDVSA y se dirige formalmente a Cuba como envío de apoyo energético. Un apoyo energético que nunca se traduce ni baja la población. En puertos cubanos, parte de ese petróleo alimenta la red eléctrica a cuentagotas, ¿no? Recuerden los videos y los artículos de la crisis eléctrica como sistema de represión del régimen cubano. Entonces, un poquito para darle cuentagotas al pueblo. Otra parte, para, eso sí, mantener toda la movida y todo el aparato militar y todo el aparato represor. Y otra parte se almacena y luego se transfiere a otros barcos en operaciones de barco a barco, muchas veces lejos de miradas indiscretas. Y una vez que ese crudo sale de Cuba, puede declararse bajo otros orígenes, mezclas, etiquetas genéricas como crudo caribeño, y el cargamento al final se dirige a puntos como Malasia, por ejemplo, donde se mezcla y termina en refinerías principalmente chinas, con grandes descuentos y pagos que pasan por circuitos financieros opacos, incluyendo el uso de criptomonedas. Fíjense todo el aparato que hay y cómo se va entendiendo un poco esta relación real que hay entre Venezuela, Nicaragua, Cuba, China, Rusia, Irán, etc. Y esto, insisto, esto es solo revisando medios de información, noticias, ¿no? O sea, simplemente recabando y, digamos, recopilando, resumiendo, sintetizando toda la información y ir conectando los puntos, ¿no? O sea, que esto probablemente tenga muchísimo más de fondo y que, por supuesto, uno no sabe. Porque uno solamente lee la noticia que el periódico te deja. Para Cuba, el beneficio es doble. Consigue combustible en un contexto de escasez y obtiene divisas adicionales, revendiendo parte de ese petróleo en el mercado negro. ¿A dónde va todo ese dinero? Bueno, ahí tienen los viajes de toda la familia de los Castro y todo el entramado de los Castros y de Ascanel y todo lo de siempre. O sea, todos los lujos que se han dado durante años, bueno, parte de esos lujos se explica por aquí, por ejemplo. Para Maduro, la isla opera como una planta de transformación geopolítica. Lo que sale de Venezuela sancionado sale de Cuba con otra identidad, como mismo el oro en Nicaragua. Y todo esto
utiliza un recurso compartido entre varios países sancionados y es la flota fantasma. La flota en la sombra no es un invento exclusivo del chavismo, de hecho es un recurso compartido por Irán, Rusia, grandes exportadores de crudo sometidos a sanciones occidentales. Se calcula que esta flota global asociada a petróleo sancionado puede acercarse a millar de buques, de los cuales decenas operan regularmente en aguas venezolanas y una parte importante está bajo sanciones específicas de Estados Unidos. De hecho, salió recién una noticia que Estados Unidos interceptó un buque Irán-China, ¿no? Que tenía esta trayectoria, este recorrido Irán-China. Muchos de estos barcos tienen historiales mixtos. Transportan crudo iraní en un viaje, crudo venezolano en el siguiente, a veces ambos en la misma ruta. Es una logística transnacional diseñada para sostener regímenes sancionados con capitanes dispuestos a apagar sus señales de rastreo, aseguradoras que miran hacia otro lado o participan de manera informal y armadores que cobran fletes inflados porque el riesgo es altísimo, pero también las ganancias. Entonces siempre hay alguien dispuesto a arriesgarse, por supuesto. En este contexto, el caso del skipper no es más que un mensaje a todo el ecosistema que hace posible esta economía paralela. Para entender por qué el régimen arriesga tanto, el régimen de Maduro arriesga tanto en este juego, hay que mirar lo que es la caja negra que se alimenta con cada cargamento. Porque Venezuela está en un estado de supervivencia desde hace años, pero sin embargo el séquito de régimen sigue teniendo mucho control dentro del país. A primera vista todo esto parece una simple búsqueda de dinero, pero esto no va solo del enriquecimiento de ciertos actores, ¿no? Como es Maduro y compañía, y en Cuba los Castros, y en Nicaragua Daniel Ortega, y etc. O sea, va más allá del simple enriquecimiento personal, que está, por supuesto. Maduro necesita dinero que no pase por cuentas fáciles de embargar, que no aparezca en los balances oficiales del Banco Central o de PDVSA y que puede usarse sin supervisión ni rendición de cuentas. Oro, petróleo triangulado, pagos en efectivo y criptomonedas alimentan una caja negra que financia operaciones de inteligencia. Y esto es quizás de lo más importante. Redes de corrupción y compras de equipamiento militar fuera del radar. Esta caja paralela es precisamente la que mantiene funcionando al régimen cuando las cuentas oficiales están congeladas o bajo escrutinio internacional. O sea, es una cuestión no solo de enriquecimiento, o va más allá del enriquecimiento, es una cuestión de supervivencia. O sea, estos regímenes dependen de este aparato, de estos modelos, para mantenerse en pie precisamente. Por eso no los van a dejar, ¿no? Porque en otras circunstancias quizás estuviéramos en otro escenario respecto a la posición de Maduro y el tema de la amnistía y las supuestas llamadas que han habido entre Trump y Maduro y las supuestas peticiones de Maduro. En otro escenario, ¿no? Estuviéramos viendo otro tipo de procederes a la hora de las supuestas negociaciones entre Trump y Maduro. Pero Maduro no va a dejar fácil, no va a poner fácil este tema, ¿no? De la presión con Estados Unidos, porque de esto depende su supervivencia, ¿no? Que es también importante en todo esto, es la base material, o sea, porque todo esto sostiene la base material de una estructura de poder, que además de pagar sueldos, también reparte negocios. Entonces, a generales se le entregan controles de minas, puertos, aduanas, sectores completos, por ejemplo, en cuestión del arco minero. A civiles cercanos se le dan contratos de intermediación en alimentos, transporte de petróleo. O sea, se le dan ciertas facilidades, que eso también fue tomado del modelo de régimen cubano. Y aliados internacionales se le da también participación en reventa de recursos. La élite militar y política se vuelve parte orgánica del esquema ilegal. Entonces, a partir de ahí, la riqueza personal empieza a depender de que el sistema continúe, y era lo que estaba explicando. Romper con todo eso no es una simple decisión política, es renunciar a todo un negocio y exponerse a persecución externa e interna. Porque al final estos modelos, estos supuestos modelos socialistas, estos supuestos modelos comunistas, son un negocio. Entonces, si abandonas tu negocio, ¿qué te queda? Por supuesto, es mucho más complejo, pero viene siendo de esta manera sintetizada.
Ese dinero negro también financia directamente los aparatos represivos, los servicios de inteligencia, los cuerpos especiales, los grupos armados paramilitares, y además sostiene programas clienterales que reparten comida y bienes básicos a cambio de lealtad y silencio, tal cual en Cuba. En paralelo, mantiene activa una red de espionaje político con el siempre apoyo cubano. Y haremos un video de eso porque eso está aterradoramente asombroso, pero está interesante de entender cómo es todo el modelo. La economía criminal del régimen no ocurre en el vacío. Al ofrecer petróleo barato y triangulado, una plataforma logística en América Latina y cobertura diplomática recíproca, Caracas asegura apoyo ruso en foros internacionales, acceso a armas y entrenamiento, soporte iraní en combustibles y tecnologías y respaldo de inteligencia cubana. Entonces, fíjense que es todo un modelo y por todo esto que Estados Unidos, imagino, se supone, tiene extremadamente estudiado a detalles que ninguna persona común conoce, lógicamente, es que precisamente decidió asumir una postura agresiva porque se dio cuenta de que estaba ya, o sea, se le estaba yendo demasiado de las manos, digamos, toda la cuestión esta que está sucediendo abajo suyo, en su región, en su territorio. El despliegue del US Gerald R. Ford y otros activos navales en el Caribe, bajo operaciones que buscan desarticular redes de tráfico de petróleo y dinero negro, marcan un cambio cualitativo en la estrategia de Washington hacia Venezuela. Pasamos de las sanciones financieras a la interdicción en alta mar. Es una forma de bloqueo selectivo de facto, pero sin declararlo como tal. Estados Unidos ya percibió que Irán y Rusia están utilizando Venezuela y Cuba como plataforma logística cercana a sus costas y que todo este tráfico de petróleo, armas y capital, opaco, porque todo es digamos, de manera ilegal, hace que en mar interior represente un riesgo estratégico y una amenaza real antes el reforzamiento por debajo del telón de toda esta estructura comunista socialista, ¿no? Al final lo que está sucediendo es que se ha ido gestando un imperio, de cierta manera, un imperio de control y represión que hace que Estados Unidos en algún momento tenga que actuar porque todo esto se le puede venir encima en algún momento. O no, pero si quiere tener más control, como ha querido tener siempre Estados Unidos, necesita desarticular todo esto. Y ya eso es otro tema, ¿no? Para bien o para mal. Pero sin duda esto ayuda un poco también. Digo ayuda porque hay varios puntos aquí, es muy complejo. Pero ayuda también un poco a fragilizar estos regímenes y hacer que se tambaleen un poco. El Caribe, que al final muchos veían como un patio trasero, controlado por simple inercia, volvió a convertirse en un frente activo de seguridad nacional para Estados Unidos. Y es X de todo. El impacto no se limita a Venezuela, era lo que estaba hablando. Para Cuba, una intensificación del control marítimo significa menos petróleo subsidiado en un contexto donde otros proveedores también han reducido sus envíos. Entonces eso se traduce a más apagones, más crisis energética, más presión interna. Washington logra en este caso un doble golpe. Afecta a la caja de Maduro y al mismo tiempo golpea la infraestructura logística cubana que ayuda a sostenerlo. O sea, trata de desmontar todo este círculo vicioso que se ha generado. Y además de esto, también empieza a mandar un mensaje y es que se acabó el relajo. Se acabó el relajo y pasó a una manera de actuación y mandando señales claras a Rusia, a China, a Irán, ¿no? Entonces, todo esto es lo que está haciendo que el Caribe ahora mismo se haya vuelto un tablero de ajedrez con los movimientos de Estados Unidos, las respuestas de Venezuela, las declaraciones de La Habana, los intentos bastante mediados para no destaparse de Rusia y de China en cuanto a declaraciones, y a partir de ahí todas las jugadas. Ya vimos la intercesión por allá de un buque China-Irán. Entonces, Estados Unidos ¿no? Está cortando la soga. A ver quién zafa primero, ¿no? A ver quién cae primero.
Y esto, por supuesto, insisto, esto ayuda a tambalear un poco estos regímenes que, por todo este modelo y por toda esta estructura que se ha generado, parecen intocables e imbatibles, sinceramente. Entonces nada, este ha sido un poco el análisis de todo el contexto político que se está dando en el Caribe ahora mismo, con una situación muy compleja. Esto es solo una pequeña fracción, una pequeña síntesis de todo lo que está sucediendo, puede suceder, sucederá, y que procura desmantelar toda esta red que viene, no voy a decir que tapada durante años, porque insisto, muchos medios han estado cubriendo este tipo de noticias durante varios años, pero si uno empieza a entender como consumidor, como lector, como ciudadano, uno empieza a entender lo profunda que es la red criminal que tienen estas dictaduras, porque al final es un crimen todo lo que están haciendo, y cómo dependen de la opresión en sus modelos para prosperar sus negocios políticos familiares. Los Castro en La Habana, Maduro en Venezuela, los Ortega en Nicaragua. Entonces vamos a seguir al tanto de esto. Insisto, no soy periodista, o sea, no voy a estar aquí todos los días actualizando todo lo que salga en los medios, ni mucho menos, pero sí le estaré dando seguimiento a todas las noticias que sacan los periódicos al respecto, para luego dar otro análisis, otra reflexión, otro posible rumbo, otra radiografía de hacia dónde se están moviendo las cosas. Espero que el video haya sido de su agrado, que hayan entendido un poco cómo está funcionando todo y cómo se están dando las cosas. Si llegaste hasta el final del video, lo cual me parece poco probable, pero si llegaste, te mando un gran afecto.